Plutarco me honró pidiéndome que escribiera el prólogo de su libro, El poeta de su conciencia, lo cual hice con especial satisfacción. El libro de Plutarco Cortés, El poeta y su conciencia, es un sugerente ensayo que abre la reflexión a los planos intercomunicados de la poesía y la filosofía. Toda filosofía es una forma de expresión poética. Toda poesía es una formulación filosófica. El ser, el amor, el bien, el mal, la vida, la muerte, el individuo, la colectividad, la belleza, la virtud, son todos temas que transitan entre la ética y la estética, entre la sugerencia poética y la razón filosófica. La poesía es filosofía cuando tras la belleza de la forma insinúa la felicidad o el drama, y cuando busca desde la sugerencia de la palabra la cadencia del ritmo y el encanto de la musicalidad, las posibles respuestas a las preguntas que angustian y que acechan detrás de la forma, el sentimiento y la estética. El poeta siente y el filósofo piensa, pero igualmente el poeta piensa porque siente y el filósofo siente porque piensa. Poesía y filosofía son dos formas de una misma sustancia, dos manifestaciones de una misma esencia que se complementan precisamente porque son diferentes y porque es su diferencia la que hace posible su complementariedad. Plutarco Cortés es un poeta filósofo y un filósofo poeta. Desde la poesía de su palabra se plantea problemas fundamentales de la filosofía, y desde su pensamiento filosófico trasciende a la sensibilidad poética. En este libro de Plutarco, el poeta es el sujeto de su reflexión y narración, pero a partir de la percepción de que de su arte tiene el filósofo. Desde el título mismo está implícito este mensaje cuando nombra al sujeto de su ensayo, a la vez que lo relaciona con la conciencia, que es un tema filosófico por definición. La conciencia es un acto de sensibilidad, pero también de razón. Y el poeta de Plutarco está ligado a esa doble e intrínseca condición que determina su propia naturaleza, sensibilidad y razón, intuición y pensamiento. En su libro, ese mensaje esencial de interrelación ontológica entre poesía y filosofía discurre a través de diferentes reflexiones sobre el poeta primitivo y el poeta posmoderno, desde el que percibe al buen poeta, entre comillas todo, al gran poeta y al poeta hipotético extraordinario. Para él, pienso, la posmodernidad posibilita la realización de esa síntesis y el desarrollo creciente de esas cualidades a lo largo de la historia de la poesía y del poeta, que en su presente y momento de actualidad es la representación de las formas anteriores, la que integra en un medio de continuidades y rupturas, de afirmaciones y contradicciones. Esto es posible porque, como él lo dice, cito, en los confines de nuestro interior está el misterio de la creación. Fin de cita.
El mundo es creación por la palabra y esta es la unidad del logos y la praxis, de la razón y la sensibilidad. Pareciera que no es la idea la que origina la palabra, sino al contrario, la palabra la que forma la idea. La palabra crea el mundo y este es porque lo nombra la palabra. En este sentido, la percepción posmoderna de Plutarco en relación al lenguaje va más allá de la concepción de Heidegger, quien en su carta sobre el humanismo afirma que el lenguaje es la casa del ser. Aquí, esta visión posmoderna que asume Plutarco nos dice que el lenguaje no solo es la casa del ser, sino el ser mismo. El pensamiento de Plutarco en este sentido está más cerca de los evangelios, en el principio fue el verbo, que de los postulados filosóficos de la filosofía moderna, sea esta racional o existencial. Felicidades de nuevo Plutarco y que continúe produciendo esta reflexión tan interesante y profunda. Muchas gracias. A continuación, tendremos las insignes palabras del autor. Con ustedes, el escritor y filósofo Plutarco Cortés. He aquí el mundo, dijo, después de un esfuerzo inaudito, como si estuviese dirigiéndose a sí mismo, el primer hombre que habló. Y la poesía emergió de las entrañas de la naturaleza. Así se inició el mundo de la vida. Primero es el verbo y después son las cosas. La naturaleza es ritmo perpetuamente creador, pero es el poeta, en virtud de su sensibilidad, su alto grado de conciencia, su imaginación y por su habilidad para metaforizar, quien le da al mundo y a las cosas su existencia. Nada será divulgado sino en boca del poeta y por la fuerza innata que comporta su palabra. Al nombrar las cosas, las crea, como se dará cuenta el lector, independientemente de mi fascinación por la imagen del poeta primitivo y mi discrepancia con los modernos por el concepto que tenían del lenguaje, la conciencia, la sensibilidad y la imaginación, poniendo por encima de estas facultades del ser humano a la razón. Lo que me he propuesto con este ensayo es hacer un retrato abstracto del gran poeta posmoderno. Teorizar, por otra parte, cómo habrá de ser la obra poética en nuestro nuevo contexto poético-literario. Para ello me he mantenido fiel a una concepción poética filosófica que dejé expuesta en posmodernidad y pensamiento ágil. Y he recurrido a ideas también expresadas en esa obra mencionada. He imaginado, en mi propósito de hacer resaltar la imagen del gran poeta posmoderno, 3 niveles de la creación poética, correspondiendo a esos 3 niveles, 3 poetas: el buen poeta, el gran poeta y un poeta hipotético extraordinario. Pero, como observará usted, mi querido lector,
función del buen poeta y la del poeta hipotético extraordinario se limitará a resaltar con el contraste que produce la imagen del gran poeta posmoderno, que es el único nivel de la creación que nos interesa. Por eso es la imagen de este la única que nos atañe a describir en sus mayores detalles posibles. Contrapongo, pues, a la figura débil del buen poeta y a la entidad trascendente del poeta hipotético extraordinario, la imagen fuerte, real y exaltada del gran poeta posmoderno. Este poeta primordialmente se ocupará de crear ficciones, será capaz de crear su propio paraíso. Sabe que no hay ningún paraíso que recobrar, porque aparte del que lleva dentro de sí, nunca ha existido ningún otro. Es consciente de que al morir el paraíso de su creación, debido a que él le dio una descripción, será una existencia real. Pero solo los tontos creerán que existe en un lugar del mundo, de modo natural, y se dedicarán a buscarlo afanosamente. Por lo demás, él se irá tranquilo con su conciencia, un altísimo grado de conciencia, un pensamiento ágil, la hipersensibilidad y una fuerza sin límite en su dicción, entre otras facultades más, son las dimensiones que caracterizan al gran poeta posmoderno. La influencia que más lo determina no es la de sus predecesores, no le viene de individuos particulares, de seres concretos, sino que la recibe a través de su encuentro azaroso con las cosas de su entorno. Estas lo caracterizan y le recuerdan a cada instante quién es. Por lo demás, su historia se inicia a partir de que él comienza a narrar una historia en sus propios términos sobre sí mismo. Este ser fuerte y sensible no estará preocupado por la perfección de su obra. Su mayor preocupación estará en si puede, en si posee suficiente fuerza estética, en si posee vitalidad y no en si es una copia perfecta de algo o la representación fiel de algo que la trascienda. Y su expresión verbal ha de ser, en primera instancia, vigorosa y no rigurosa. En Occidente había perdurado la idea de que todo estaba fuera de nosotros, asociada a la otra idea de un ser trascendente que se ubicaba por encima del tiempo y el azar. Pero los posmodernos hemos olvidado esos hábitos inapropiados de pensar. Algo más que me propuse en el desarrollo de mis ideas acerca del gran poeta posmoderno, para poder justificarlo como un ser fuerte y sensible, fue atribuirle un altísimo grado de conciencia, rechazando la afirmación de Freud en el sentido de que la poesía es la expresión infantil del hombre, que el hombre moral es maduro y que el poeta es infantil. Gracias.